Hola, hoy en histología vamos a hablar sobre sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado en comunicación. Para eso necesita ser un tejido fluido que pueda llevar y aportar todos los líquidos, azúcares, nutrientes, oxígeno y demás elementos a las células del cuerpo. Su composición básica está formado por células y plasma. El plasma constituye un poco más del de la mitad del porcentaje de la sangre. Esto es para hacerla lo suficientemente fluida para que pueda llegar a todos los sitios. Las células, cuando se precipitan, alcanzan un 45% en promedio y a esto se le conoce como hematocrito. O sea, el hematocrito es el porcentaje de células que están presentes en la sangre. El plasma, que es el líquido que tiene esto, podemos dividirlo en dos elementos. El suero, que contiene básicamente agua, electrolitos, azúcares, proteínas, lipoproteínas y demás elementos que estén disueltos dentro del mismo. Y las proteínas, que básicamente son elementos que ya pueden formar macromoléculas con una función definida. Hay proteínas que son metabólicas, como las hormonas, que ayudan a que todas las células funcionen como deben funcionar. Es como una gran organización que tenemos en nuestro cuerpo que les dice cuándo actuar y cuándo no. Y también tenemos algunas proteínas que nos sirven para defensa, como las inmunoglobulinas y las interleucinas. Otras proteínas que están presentes en la sangre nos permiten regular la homeostasia. Hemostasia, básicamente, nos referimos a los procesos de coagulación. Estos procesos se median también con estas proteínas que están presentes en la sangre en forma inactiva, como el fibrinógeno, que se convierte en un proceso de sangrado en fibrina para hacer un taponamiento. Las terminaciones de estas proteínas nos ayudan a saber qué hacen. Geno viene de génesis, que dice que da origen aquí a las fibras, en este caso a la fibrina. Ina es la terminación que usamos para referirnos a una proteína y que ya tiene una acción definida. La protrombina se convierte en trombina, que hace un trombo, o sea, un tapón, y la tromboplastina también se modifica para poder hacer este tapón que ayuda a las plaquetas en la coagulación. Hablando de las células, vamos a referirnos a tres grandes grupos: los eritrocitos, trombocitos y leucocitos. De estos, los más abundantes son los eritrocitos. Forman aproximadamente el 4.5 millones de la población, es lo que tenemos más en la sangre. En su medida es muy estándar y es tan estándar, muy estable, que podemos tomarlo como referencia entre los tejidos. Cuando veamos algún eritrocito sabemos que mide aproximadamente 7.5 micras y nos sirve como referencia para medir lo demás. Una de sus características es que son células anucleares. Eso quiere decir que no tienen núcleo. Y tienen elementos internos que nos permiten hacer unas funciones específicas. Primera función específica: los eritrocitos transportan el oxígeno y también el dióxido de carbono. La proteína encargada de eso se llama hemoglobina y básicamente es lo que le da el color rojo al eritrocito en condiciones naturales. Cuando vemos un eritrocito, es un círculo con el centro más claro, debido a que tiene una depresión interna, son bicóncavos, o sea que son como las pastillitas de mentas que traen un hoyito en el centro, y estos nos van a ayudar a que en el centro, donde está la hemoglobina más concentrada, puedan agarrar más fácil las proteínas de oxígeno, puedan agarrar más fácil el oxígeno y puedan liberar más fácil también el dióxido de carbono. Aquí en esto vemos que los eritrocitos son lo más abundante en la preparación. Estos pequeños puntitos que tenemos aquí, que se ven rosaditos, son plaquetas, que las veremos en un momento.
Otra de las proteínas estructurales que nos ayudan a darle la forma al eritrocito son la anquirina, actina y espectrina. Básicamente, estas le dan la forma bicóncava. Si estas no están en buena posición, posiblemente tengamos esferocitosis o algún problema con células que tienen formas falsas. Estas se llaman células falciformes, que tienen forma como de banano. Y obviamente esa forma no nos ayuda para poder hacer el intercambio gaseoso. También tenemos proteínas integrales. Estas son bastante importantes y las van a ver en bioquímica. Tiene la glucoforina, la proteína banda 3 para regular el pH. La regulación del pH en sangre, aparte del eritrocito, también se realiza por algunas sustancias o moléculas que pueden presentarse en el suero. Los siguientes en número son los trombocitos. Estos están aproximadamente en 150.000 a 500.000. Cuando tenemos menos de 150.000, vamos a decir que hay una trombocitopenia. Mientras que si tenemos más de 500.000, va a ser una trombocitosis. O sea, que vamos a tener tantas que nos van a perjudicar los procesos de coagulación, ya sea que nos hagan trombos o coágulos, digamos, dentro de la sangre cuando no lo necesitamos, o bien si tenemos muy bajo, que no se coagule la sangre y cualquier pequeño golpe nos dé una hemorragia tremenda. Básicamente, los trombocitos, también llamados plaquetas, son restos del citoplasma del megacariocito. El megacariocito es una célula bastante grande y este se rompe en pedacitos para cuando están formándose estas porciones. Generalmente se ha tabicado en su interior y ha formado algunos canales que dejan una porción clara y una porción oscura adentro. La porción clara se llama hialómera. Recordemos que hialo quiere decir como claro, transparente. Y esto contiene centriolos y un citoesqueleto robusto que permite que los anclajes sirvan como un andamiaje real y son como palitos y que nos van a dar un sistema de bloqueo. También en el centro tenemos factores de coagulación que se pueden activar y esto se ve así. Si estos son los eritrocitos que habíamos visto antes, estas pequeñas porciones, ahí vamos a ver a la granulómera y la hialurómera. Entonces lo blanco, lo clarito, va a ser la hialómera y lo que tiene puntitos adentro va a ser la granulómera. Pueden variar de tamaño. Estos no tienen un tamaño fijo como el eritrocito. De los leucocitos vamos a ver que son el tercer grupo de células presentes en la sangre. Tercer grupo en cuanto a número. Pueden oscilar de 5.000 a 10.000 en condiciones normales. Si tenemos muy pocos leucocitos en sangre, a eso se le conoce como leucopenia y generalmente indica que podemos tener infecciones masivas sin que el cuerpo lo sepa y eso es muy peligroso. A los pacientes que tienen quimioterapia y una reducción de su sistema inmune, a ellos sufren bastante leucopenia. Ahora, una leucocitosis es cuando tenemos más de 10.000 leucocitos en sangre. Esto puede indicarnos una infección porque tenemos más alerta nuestro sistema inmune y la producción de leucocitos se eleva. Es importante saberlo para poder aplicarlo en cuanto estemos viendo pacientes con estudios clínicos. Los leucocitos pueden ser de dos grandes grupos, a los que se les ve los gránulos internos y se llaman granulosos, o a los que no le vemos los gránulos internos y les decimos que son agranulosos. Aunque pueden tener algunos gránulos, pues no son evidentes y por eso los llamamos así. Los granulosos, que son este grupo que tenemos aquí, también lo podemos clasificar como el grupo de inmunidad inespecífica. Estos granulosos los vamos a clasificar en neutrófilos, si son neutros, con gránulos casi que no se miran, que pueden ser de dos tipos, de rosado pálido y los azulófilos. Los de rosado pálido, estos son los principales que tenemos.
y los absorbófilos serían los secundarios. Tenemos también los eosinófilos, que son células similares a los neutrófilos, pero con gránulos específicamente rojos o escarlata. Pueden tener color vermillón también. Los eosinófilos también pertenecen a este grupo y tienen la característica de tener solo 2 lobulaciones. Todos estos tres, tienen el núcleo lobulado y una de sus características es que se le mira como plegado, como que si fuera un núcleo de vejiga de payaso, que le hicieron alguna forma y se ven extraños en una laminita. Los basófilos se reconocen porque tienen gránulos oscuros. Estos gránulos van a contener histamina como agente vasoactivo, factores quimiotácticos que ayudan a la migración celular, selectinas que le ayudan al endotelio para decir aquí es donde necesitamos que se bajen las células de defensa, interleuquinas que sirven de comunicación entre las células, heparina que es un anticoagulante y prostaglandinas y tromboxanos que son elementos que derivan del ácido araquidónico. Bueno, ahora del neutrófilo vamos a mencionar algunos elementos. Primero, es la primera línea de defensa del sistema innato. Siempre va a estar actuando, siempre va a estar controlando todos los elementos del cuerpo para ver si estamos bien. Nos defiende básicamente contra bacterias, ya que es un micrófago, se las puede comer y al comérselas entonces nos está defendiendo comiéndose elementos pequeños. Generalmente los lisocimas que tengan adentro y los elementos de las mieloperoxidasas o demás que tengan sus gránulos internos van a hacer que todas las bacterias se mueran. Sin embargo, a veces comen tanto que se mueren en el camino y eso que se mueran hace que se acumulen y se vuelvan pus. Normalmente con una tinción de Wright o de Giemsa, vamos a ver que no se le observa el color, que los gránulos se ven como pequeños puntitos internos, que hay algunos más oscuros que otros más claros, y el núcleo es lo que más llama la atención. El núcleo, como decíamos, está lobulado. Ha tenido como torsiones internas que separan las porciones y las ha dejado de esta manera. Puede tener de 3 a 7 lobulaciones como máximo y ahí es donde vemos qué tan viejito está este neutrófilo. A veces los neutrófilos los podemos denominar como polimorfonucleares porque su núcleo tiene diferentes formas. Los eosinófilos son rojos en los gránulos que presentan. Sirven de defensa contra parásitos. Recordemos que los neutrófilos eran contra bacterias, los eosinófilos son contra parásitos. Y también median los procesos alérgicos. Una persona que tiene rinitis alérgica tendrá más propensión a tener eosinófilos también en sangre, no solamente en tejidos. Pueden migrar a las mucosas. Recordemos que estas son células migratorias. Todos los granulocitos pueden bajar al tejido conectivo y de ahí hacer algunas funciones. El otro tenía citoplasma claro. Este le vemos el citoplasma con muchos gránulos y los gránulos van a tender a ser rojo escarlata o rojo un poquito con tinte café, dependiendo de la tinción que usemos y cómo esté manifestado, en qué tejido esté, ¿verdad? Los elementos internos ya sabemos que van a tener peroxidasa de eosinófilos, proteína básica principal y proteína catiónica de eosinófilos. Luego vamos a tener los basófilos. Estos basófilos y son inductores de alergia, tienen elementos vasoactivos y elementos irritantes dentro de sus gránulos. Sus gránulos se van a ver mucho más oscuros, en este caso se ve corinto, pero tienden a ser más púrpuras o ligeramente morados. A veces se ven completamente negros. No podemos diferenciar el núcleo, que eso es algo que también nos ayuda a ver que es un basófilo.
mientras que los eosinófilos sí podíamos diferenciar que solo tiene 2 lobulaciones. Lo que contiene normalmente va a ser proteína ácidas sulfatadas o carboxiladas, y también vamos a encontrar algunos otros elementos como los que mencionamos afuera, ¿verdad? Que podía tener todos estos. Los leucocitos agranulosos que vamos a encontrar son 2 grandes grupos. Va a ser los linfocitos, que casi no tienen citoplasma, y los monocitos, que son las células más grandes, y estas las más grandes en sangre, y estas las podemos ver con un núcleo arriñonado. Los linfocitos los vamos a ver pequeños y densos, con el núcleo esférico completamente y escaso citoplasma. En cuanto a la defensa, vamos a decir que los linfocitos tienen 2 grandes grupos: los que ayudan a la defensa adquirida y los que ayudan a la defensa innata. Los que habíamos visto antes, todos los granulocitos van a ser parte de la innata. Ahora no, ahora vamos a ver de la adquirida. Los natural killer, que sí pertenecen a la defensa innata, pues no reconocen directamente a los antígenos que manifiestan las células. Únicamente puede reconocer, si no está muy desbordado, puede reconocer el antígeno mayor de histocompatibilidad de las células, y esto inactiva parcialmente a los linfocitos natural killer. Estos, cuando no encuentran el antígeno mayor de histocompatibilidad clase 1, van a activarse e inducir apoptosis en la célula que estén viendo. Ellos pasan revisando todas las células, pero normalmente están inactivos. Vamos a encontrar que en la actividad de defensa adquirida, los linfocitos tienen un papel mucho más importante que otras células, porque estos nos ayudan no solamente a preparar el sistema para hacer alguna defensa real, sino que también tienen un sistema de memoria. Y esto nos da inmunidad adquirida para podernos defender más rápidamente de las enfermedades. Es por el sistema de memoria que funcionan las vacunas, y es debido a que los linfocitos B y los linfocitos T están como guardados dentro de los ganglios, que nosotros podemos responder muy rápidamente cuando tenemos un nuevo contacto con esta variante que ya tenemos memoria. Por eso es importante para la adquirida. El linfocito B básicamente funciona generando las inmunoglobulinas. Esto es básicamente un grupo de proteínas que nos ayudan a detectar más rápidamente los elementos patógenos que tenemos. En la inmunoglobulina vemos que hay varios tipos y se identifican con una letra. La inmunoglobulina A, llamada también inmunoglobulina secretora, se produce en las porciones muy cercanas a las superficies epiteliales, y también pueden ser vertidas dentro de las secreciones. O sea, puede salir por leche materna, por saliva, por jugos digestivos. En la nariz también podemos tener inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G es aquella que se produce específicamente contra un agente. Esta es la última que se produce y es la más específica que tenemos. La inmunoglobulina M es la primera que se produce y es inespecífica. Debido a que después de reconocer el agente patógeno podemos tener alguna sustancia que se parezca, esta es la primera que sale, y hasta que reconocemos bien cuál es la sustancia patógena pasamos a inmunoglobulina G. Tenemos después inmunoglobulina E, conocida también como reárgica. Esta es la que media todas las alergias. Y la inmunoglobulina D, que es una inmunoglobulina presente en las superficies de muchas células, especialmente los linfocitos, que ayudan también para identificar elementos patógenos. Cuando el linfocito ya ha determinado qué inmunoglobulina va a ser y qué antígenos va a presentar esta inmunoglobulina, se convierte en un plasmocito. El plasmocito o célula plasmática produce masivamente las inmunoglobulinas que ya fueron detectadas. Básicamente,
Lo que hace es que la célula del linfocito B tiene varias proteínas en la superficie de la membrana celular y entra en contacto con los linfocitos que le presentan los antígenos que tenemos que defendernos, y en este caso vamos a hacer un sistema de doble control para saber si de veras esta célula nos puede ayudar a la defensa. Entonces la célula presentadora de antígeno, que tiene sus marcadores de superficie de moléculas MCH2 que se conectan con ellos, y tiene una proteína de cúmulo de diferenciación tipo 4, entonces enlazan las demás proteínas para poder activar al linfocito B, le mandan toda la carga genética que dice cómo es el antígeno, y después comienza una etapa de proliferación para hacer de memoria o bien linfocitos que vayan a ser células plasmáticas que solo se dediquen a hacer la inmunoglobulina ya específica. Los linfocitos son un poquito más variados. También tienen supresores y de memoria. Los supresores ayudan a regular la reacción del cuerpo para que no sea demasiado desmedida. Y los de memoria, pues ya sabemos que se quedan ahí para un futuro ataque. Ellos tienen, los linfocitos T, tienen el sistema de linfocitos cooperadores. Los linfocitos cooperadores pueden ser de dos tipos, los TH2 y los TH1. Los cooperadores en general van a ser de cúmulos de diferenciación, o sea, del grupo CD4. Y si este no está operando bien, no va a dar alerta a los demás sistemas para que comiencen a actuar. Justamente a nivel del bloqueo de la CD4 es donde actúa el SIDA. Y por eso el SIDA es un sistema de inmunodeficiencia adquirido, porque bloquea las células de defensa adquirida. Los linfocitos TH2 actúan estimulando a linfocitos B, enseñándoles qué es lo que tienen que trabajar, y los TH1 actúan enseñándoles a los linfocitos T citotóxicos sobre qué deben actuar. Básicamente lo que el citotóxico va a hacer es trabajar directamente con las células que tienen que atacar y aplicarles unos gránulos de fragmentinas y perforinas que ayuden a que la célula tenga una lisis. Eso quiere decir que va a ser degradada, deshecha, se va a morir. O sea, va a generar apoptosis de la célula. Célula diana, diana quiere decir el sitio donde va dirigida la acción, en este caso, ¿a quién va a matar? Una diana en tiro de flechas es aquel círculo que tiene colores en anillos concéntricos y hacia donde tenemos que dirigir la lesión. Agranulosos de tipo monocito son células muy importantes. Como decíamos, era la más grande, aquí la podemos ver. Es una célula, pensando que aquí todos son eritrocitos de 7.5 micras, vemos que es bastante más grande. Podríamos decir que si este fuera el borde, tendría aquí otra y aquí otra, son 3 veces más grande, cuando menos. Estos monocitos pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. El sistema se llama sistema porque incluye procesos más complejos donde se relaciona con otros elementos. Fagocítico porque son células que pueden hacer fagocitosis, o sea, tragarse a los demás elementos. Y mononuclear porque, como vimos, solamente es un núcleo, aunque tenga una muesca en el centro, no se ve como multinucleado, o sea, con varios núcleos adentro. Su núcleo es arriñonado y como muesca, y casi siempre los vamos a encontrar en la sangre. Sin embargo, cuando salen de la sangre, se pueden convertir en macrófagos. Y un macrófago tiene múltiples funciones. Puede funcionar como célula dendrítica y va a cambiar su nombre dependiendo de dónde estén. Así, un macrófago es el nombre que recibe en el tejido conectivo. También se le puede llamar histiocito.
También podemos decir que puede ser una célula de Langerhans si lo que estamos hablando es del epidermis, o microglia si lo que estamos hablando es del sistema nervioso central, o una célula de Kupffer si lo que estamos hablando es en el hígado, o puede ser un osteoclasto si lo que estamos hablando es del hueso. En fin, hay diferentes nombres según diferentes órganos y estos los estudiaremos en la próxima unidad. Puede tener varias funciones. Entre estas funciones, una de las más importantes es la limpieza. Limpia el cuerpo de células muertas, de células transformadas que generalmente están como alteradas en su ADN y cuando no se limpian bien estas se puede convertir el cáncer. También limpia de células infectadas, no importa porque pueden ser bacterias, hongos, pueden ser parásitos intracelulares, parásitos externos, puede ser virus, no importa qué, siempre que una célula esté infectada, ellos la van a limpiar. Nos limpia de los parásitos, los cuerpos extraños, también los reconoce como extraños y se traga todo lo que pueda. Esto es la razón por la cual los tatuajes quedan en el cuerpo. Debido a que la tinta la reconoce como cuerpo extraño, se lo tragan y les queda en la pancita. Vamos a ver que también entre sus funciones puede hacer una defensa directa, como con la fagocitosis, ¿verdad? Al comerse todos estos elementos, puede liberar citocinas y al liberar estas citocinas vamos a encontrar que se pueden producir interleucinas y factores quimiotácticos o interferón. Este TNF es factor de necrosis tumoral. Generalmente cuando hablamos de tumoral nos referimos a algo que crece en número de células. No es como algo que va a ser humoral, que solamente son líquidos los que se están produciendo. Y también ayuda a la determinación antigénica. Antígenos, recordemos que es cualquier sustancia que puede causar una respuesta inmune de estas células. Cuando el macrófago se convierte en una célula presentadora de antígenos, esa sigla puede estar al revés si está dicha en inglés, entonces llega a ser una célula dendrítica directamente. Es cuando puede hacer las funciones de reclutamiento para los demás. Bueno, y eso es todo lo que vamos a ver por el día de hoy.